Gachiteros, y hoy básicamente os traigo una noticia, ¿vale? Que tiene que ser de la mangaka, ¿vale? De Gachiakuta. Y básicamente os pongo ya en contexto, porque dice así. Kei Uranai, de Gachiakuta, se disculpó tras ser acusada de racismo por volver a publicar un vídeo viral del baile de Zanka. Esta es una cita de un vídeo del baile que recrea la escena usando cabello para parecerse a un puerro. Dice, pido disculpas si causó ofensa. Eliminaré la cita, compartí el baile porque me pareció entretenido y no tiene intención de burlarme de la cultura. Dice, Uranai también abordó las críticas que afirmaban que la piel de Hadbar quedó sin tonos de pantalla en el manga, debido al racismo. Dice, estoy tan feliz de ver a tanta gente recreando el baile de Hadbar y el cayendo de Zanka de una manera tan divertida y genial, así que a menudo les doy un me gusta. Sin embargo, aprovechando esto, alguien dijo, mira, pensé que Urana era una racista, porque no usó tonos de pantalla en la piel de Hadbar. En el manga me encontré con esa opinión, pero la piel de Hadbar no es oscura, para empezar, por lo que está completamente fuera de lugar. Esto es algo que cualquiera que haya leído el manga original o visto el anime sabría. Aquí te pongo la foto, ¿vale? De ella. Y aquí la foto del baile. Básicamente que hicieron, que recrearon en el episodio. ¿Vale? Que es lo que dijo ella que le pareció divertido. Recrear ese baile. ¿Vale? Y aquí tenemos a un ofendidito, ¿vale? Voy a poner varios. Igualmente. Y dice así. Te admiraba y realmente apreciaba la representación de las personas de ese color en tu trabajo. Sin embargo, te has demostrado como racista. Eres una decepción. Kei Uranai. Y la cita. ¿Vale? Luego a otro viene así. ¿Has probado quizás solo un pensamiento, en realidad hablar de responsabilidad? Lo que dices ahora es inútil, porque sabemos que no tiene peso, considerando que continúas cometiendo estos errores una y otra vez. Es básicamente lo que cuando pidió las disculpas y demás, ¿vale? Y otro dice que se disculpa a medias, que vamos. Y luego sigue, porque las respuestas las tiene en candado el tío este que tiene pronombres. Está por ahí lo tienes. Si tiene años cualquier pronombre. Y dice así, la diferencia entre sus acciones y la responsabilidad genuina es que uno se asegura de que el error no se repita y el otro repite el error una y otra vez. No fue una disculpa, no fue una responsabilidad, eran palabras, palabras vacías, con promesas vacías. Luego dice también, y la única razón por la que están vacíos es porque les quisiste el significado. Les quitaste todo y no dejaste nada más que el texto en la pantalla, que has escrito 5 veces, porque nunca has asumido la responsabilidad y no aprendes. Extremadamente decepcionante, dice. Bueno, pues que todo esto que dice él, que también se lo haga pensar también a él. Porque básicamente es la cosa de que dice mucha gente de tengo consejos que para mí no tengo, básicamente. Y ya hablando ya más antes, ¿vale? Porque vamos a hablar de las polémicas, ¿vale? Aquí lo que pasó con la piratería y demás, que no llegan los mangas y demás historias allí y demás, que luego muchos mangakas, como dice en el vídeo y demás, que no llegaban, y demás, a Latinoamérica, España y demás, ¿vale? Lo que hizo, o lo que dijo ella, es que estaba ella pensando en crear una empresa que pudiera trasladar esos mangas más fáciles y demás. Eso sigue todavía en el aire y demás. Luego muchos mangakas lo subieron a Twitter, de los que estaban traduciendo y demás. Eso está guay. Y hay algunos que enseñé, ¿vale? Y esto sería la noticia esta, ¿vale? Y luego hay otras más
la autora de Gachikuta es contra los fans tóxicos por el chips. Por el chips. ¿Vale? Esto de que romances y no sé qué, y como siempre, pues el sí que tiene, pues los romances esos gays y historias como siempre, básicamente. Que dice la de Gachikuta que básicamente no es un shonen, que es un shonen de supervivencia y no una comedia romántica. Que es lo que único que dijo, nada más. Luego también otra, tras Boichi Kurenai de Gachikuta abandona X por la polémica de la IA. Siempre los de izquierdas, no sé qué historias le pasan con la IA, que están en contra y demás, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si tiene IA y demás. Que luego te hacen unos dibujos muy feos y muy pedorros, que es la verdad. Y si veis Twitter, pues con pronombres y demás, veis mucha gente que hace dibujos feos y les cambian y demás, que a mí eso me da igual, la verdad. Pero básicamente prefiero la IA a los dibujos feos o básicamente juegos que se vean con mujeres feas, que es lo que está ahora mismo. Mujeres feas, con determinado color, con determinada no sé qué, y todos con la misma paleta y historias, básicamente. La gente de izquierda está en contra de esto, ¿vale? Y se le echaron encima a ella, básicamente. Otra. El autor de Gachikuta niega que Tanshi sea un personaje transgénero. Pues se le echaron que si era este personaje transgénero, no sé qué, por los de siempre, por la izquierda, rumores, no sé qué. Salió ella a decir que no era básicamente un personaje transgénero y demás. Básicamente. Luego, otra. La autora de Gachikuta desmiente rumores sobre su identidad de género. Porque estaban diciendo que si era no sé qué pansexual o no sé qué historias más. Básicamente, de la mangaka, que si era trans, que si no sé qué, que si no sé cuántos. La autora dijo, no, soy mujer. Ya está. Pues, es que estoy decepcionado, pues no sé qué. Pues, y ya y como dicen, te jodes. Básicamente, no hagas un y demás. Que luego tenemos, por la otra parte, a los de el Atelier, ¿vale? El Hat Atelier este, que por la autora, pues eso, se fue a la ONU, que lo tenéis ahí en un vídeo aparte, y pues la ONU le dio sus dineritos y sus cosas, y pues ahí está, se le criticó y ya ni más. Ahora pues sigue con su manga y demás, y ya está. Y ella también salió, la autora de Gachakuta, diciendo que tiene una buena animación ese anime, ya está. Pero no hay más. ¿Que la dejada Atelier es una vendida? Sí, es una vendida. Yo lo siento, pero es así. Igualmente. Y bueno, titeros. Era por defender a ella básicamente porque está dando mucho de qué hablar y demás. Y también se está abriendo también a los fans, pero llegan los mismos de siempre, que si no sé qué, que si luego me hago así con no sé quién, que si a este no porque es de no sé qué, que si luego la otra no sé qué. Bueno, lo de siempre, básicamente, que eso da igual, se tenía que quedar ahí y tampoco atacar vamos, a estas tonterías a ella, básicamente. Yo prefiero, pues eso, que se quite así un poco Twitter, que básicamente haga los posts que tenga que hacer de, mira, hoy me siento bien, como hacen muchos de ellos, hoy me siento bien, no sé qué, y ya está. O si no, que básicamente que el autor de Devil May Cry, ¿vale? Que haga lo mismo que el Devil May Cry, que los mande a pastar, básicamente. Y bueno, esta es la noticia, básicamente, y nada. Dale a like, suscríbete, y gracias por comentar abajo y demás. Y nos vemos en otros títulos.